Hola a todos, nosotros les vamos a hablar sobre la generación de las computadoras, un viaje a través de estas 6 generaciones. Cada generación representa un salto cuántico, transformando la tecnología y abriendo nuevas posibilidades. Hoy vamos a explorar los componentes claves, los hitos significativos y el impacto duradero de cada era, comprendiendo de cómo cada avance ha moldeado el panorama tecnológico actual y de cómo surgió esta era. Yo les voy a hablar sobre la primera y segunda generación de computadoras, haciendo énfasis no solo en sus características, sino también en la evolución, en la tecnología y el impacto tanto en la industria como en la sociedad. Voy a comenzar hablando sobre la primera generación, que comprende desde el año 1940 hasta 1956. Estas computadoras utilizaban tubos al vacío o válvulas de vacío que servían para procesar cierta información. Los tubos al vacío eran dispositivos electrónicos que permitían controlar el flujo de electricidad. Aunque fue un gran avance, en ese momento tenían muchas desventajas, como su gran tamaño, el consumo excesivo de energía, y además de eso se calentaban muchísimo y eran propensos a fallar. Un ejemplo famoso o un hito importante fue la ENIAC, considerada una de las primeras computadoras electrónicas, la cual era enorme, pesaba más de 30 toneladas y ocupaba una sala entera. Solo para darnos una idea, esta computadora necesitaba más de 17.000 tubos al vacío. Otro ejemplo importante es la UNIVAC 1, que fue la primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos. Durante esta generación se destacan sus componentes principales, los cuales son las válvulas al vacío mencionadas anteriormente, las tarjetas perforadas y los tambores magnéticos. Eh, con respecto al lenguaje de programación, este no existía como tal. Todo se programaba mediante código binario o código de máquina que nosotros ya conocemos, los cuales son unos y ceros, lo que hacía muy compleja su programación. Sin embargo, esta generación marcó el inicio de lo que es la era informática. Como segunda generación tenemos la que comprende de 1956 hasta 1963, las cuales destacaron los transitores. En esta época, el mayor cambio tecnológico fue el uso de los transitores, como les mencioné al principio, en lugar de tubos al vacío. Los transistores eran mucho más pequeños, generaban menos calor y eran más fiables. Es decir, todo lo contrario a los tubos al vacío. Esto permitió que las computadoras fueran más compactas, más rápidas y más eficientes. Gracias a los transistores, ya no era necesario que las computadoras ocuparan salas enteras como lo hacían las de la primera generación. Y además de eso se introdujeron los lenguajes de alto nivel como COBOL y Fortran, que facilitaron la programación y expandieron el uso de computadoras en varias áreas como la contabilidad, el área de ingeniería y por último la ciencia. También se comenzó a utilizar lo que en discos magnéticos, lo cual mejoró bastante la capacidad de poder guardar información. En esta generación las computadoras ya eran utilizadas por empresas, universidades e incluso por gobiernos para tareas tanto administrativas como científicas. En cuanto al impacto que tuvo esta generación, podemos decir que la primera generación sirvió como una base para poder demostrar que la computación electrónica era posible, y con esta segunda generación, las computadoras empezaron a integrarse más en actividades humanas y de una manera más eficiente, más simple y más accesible, por así decirlo, lo cual aumentó la productividad y abrió paso a nuevas profesiones relacionadas con lo que es el ámbito de la informática. Bueno, estas son las dos generaciones que fueron fundamentales para llegar a la computación moderna. Cada avance, desde los tubos al vacío, incluyendo los transitores y los demás, que previamente les voy a hablar mis compañeros, fueron un paso clave de muchos en el camino hacia los dispositivos inteligentes que usamos hoy en día. Yo les voy a hablar sobre la tercera generación de las computadoras.
Esta se desarrolló entre 1964 y 1971, la cual fue conocida por sus circuitos integrados. En los avances claves tenemos lo que es la invención de los circuitos integrados, o sea, los chips. Estos contenían a su vez múltiples transistores, lo que ayudó a revolucionar la industria de la informática. Estos chips también permitieron minimizar el espacio de las computadoras, a diferencia de las primeras generaciones que se podía ver que eran unos computadores que ocupaban mucho espacio. En sus componentes principales tenemos que los circuitos integrados, el SSI y MSI, el uso del sistema operativo, fueron los componentes clave de esta generación. Esta hizo que se popularizara en el concepto de la multiprogramación. En sus características tenemos que la computadora de tercera generación era más pequeña, más rápida y a su vez era eficiente. Su capacidad de almacenamiento aumentó considerablemente. Un ejemplo de este es la IBM System 360. Fue un hito importante, ya que introdujo el concepto de una familia de computadoras que podían familiarizarse entre sí. Esto a su vez facilitó la migración de los usuarios a nuevos modelos sin tener que reprogramar todo el software. Ahora voy a hablar sobre la cuarta generación. Esta sucedió entre 1971 y 1988, conocida por los microprocesadores. La cuarta generación se la define por la invención del microprocesador. Este era un chip más pequeño y que contenía miles de transistores. Esto a su vez condujo a la creación de las computadoras personales que hoy en día son conocidas como las PC, que eran más potentes, pequeñas y accesibles. Durante esta época se produjo lo que es el auge del Internet y de las redes de computadoras, lo que transformó la forma en que las personas se podían comunicar y acceder a la información de una máquina a otra. La Intel 4004 fue el primer procesador y la Apple II y la IBM PC fueron las primeras computadoras personales que resultaron en éxito. Las características que tienen es que eran potentes, eran más pequeñas y accesibles. En sus avances clave tenemos lo que era el desarrollo del microprocesador, los hitos, la Intel 4004, la Apple II y la IBM PC. Yo les voy a hablar sobre la quinta generación que comenzó de 1980 hasta el presente. Acerca de la inteligencia artificial. La quinta generación que comenzó de 1980 hasta ahora el presente se centra en la inteligencia artificial y la computación paralela. Se han desarrollado sistemas expertos, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz e imágenes y robótica. Estas computadoras tienen mayor capacidad de procesamiento y pueden aprender y adaptarse. Los sistemas expertos como MI5 y las supercomputadoras como Cray marcaron hitos importantes. Los algoritmos de aprendizaje automáticos están transformados en muchas industrias, como por ejemplo, desarrollo de sistemas expertos y robótica, discos CCD, pantallas tácticas, cámaras y sensores, microprocesadores de alto rendimiento, chip, VLSI, Very Large Scan Integration, desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático, interfaces de voz y comandos por gestos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la sexta generación. Esta va del mediados de los 2000 hasta el presente. La generación sexta representa el futuro de la computación, ya que se centra en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica avanzada y el aprendizaje autónomo. Estas tecnologías prometen velocidades de procesamiento sin precedentes y soluciones a problemas complejos. La integración de la IA en la vida cotidiana será aún mayor a partir de este punto. Los dispositivos serán aún más pequeños y potentes.
el futuro de las computadoras es ilimitado. Hablemos de los avances claves. La integración de la tecnología emergente como la computación cuántica, la bioingeniería y la nanotecnología definen la generación. Esto debido a componentes como los qubits, procesadores cuánticos, redes neuronales y artificiales y los sensores inteligentes. Pero ¿cómo vemos esto en nuestra vida cotidiana? Lo entendemos como que las máquinas están aprendiendo a razonar y tomar decisiones propias, de que las interfaces se están volviendo más humanas, de que los componentes, como mencionamos, se vuelven más pequeños por esa búsqueda de hacer todo más compacto, pero no solo eso, sino que se vuelven más eficientes. Además de que las supercomputadoras están realizando cálculos que antes eran inimaginables. Nos están facilitando la vida como lo son los chatbots, los asistentes virtuales y las domóticas. Además de eso, las clases virtuales que a muchos nos han solucionado, incluso estamos en una de ellas. Aparte de eso, esta parte de la generación es una parte muy crucial y muy importante, porque viene acompañada de muchas ventajas, pero a la vez de muchos desafíos. Mientras que nos ofrecemos más eficiencia y velocidades, el aprendizaje autónomo y soluciones a problemas complejos, tenemos el gran desafío de que de entrada se van a perder algunos empleos, porque se está automatizando las cosas. La ética y privacidad de los datos. Como hemos hablado, estamos dando muchos datos en Internet, los cuales quedan expuestos y no sabemos de qué manera serán manipulados. Y aparte de un detalle importante, que nos estamos volviendo dependientes a la tecnología. Además de eso, podemos mencionar que alguna de las características es que las computadoras, como digo, han superado lo clásico. Tienen mucho más capacidades y están permitiendo crear no solo computadoras que generen cosas que antes no, sino que están uniéndose con los humanos como es el hombre-máquina o el cerebro-computadora. Además de prótesis inteligentes y cosas que nos facilitan y nos hacen evolucionar como especie. De esta manera podemos concluir ¿me ayudan con la siguiente diapositiva? Gracias. Podemos concluir que desde las válvulas de vacío hasta la computación cuántica, la evolución de las computadoras ha sido un viaje asombroso. Cada generación ha transformado la sociedad y ha abierto nuevas posibilidades. Sobre todo con esta última generación, que es en la que nos encontramos ahora, en donde pasamos de obtener esas máquinas que antes con las válvulas de vacío solo calculaban ciertas cosas, a que ahora estén las máquinas aprendiendo, prediciendo y asistiendo a los humanos. Así que podemos decir que es crucial reflexionar sobre el impacto de la computación en la sociedad y trabajar para garantizar que estas máquinas no solo se vuelvan más inteligentes, sino que trabajen a favor de la humanidad. Y gracias.